Mi esposa me engañó con su sobrino. El chico que traté como a mi propio hijo. Así de simple. Como el título lo dice. No hay una forma poética de adornarlo, y créanme, soy profesor de literatura, lo he intentado. La verdad es esa, desnuda y horrible. Mi esposa, Sonia, 34, me traicionó con Alberto, 22, su sobrino. El mismo chico al que le pagué la universidad. El mismo que traté como al hijo que el destino nos negó. Tengo 36 años. O, mejor dicho, tenía 36 años cuando mi vida, tal como la conocía, dejó de existir por esa frase. Mi especialidad no son las fechas ni las corrientes literarias, es la interpretación. Enseño a adolescentes a leer entre líneas, a entender el subtexto. Les digo que un personaje no se define por lo que dice, sino por lo que calla. La pausa en un diálogo, el objeto que mira cuando miente, la metáfora que usa por accidente. Es irónico que pasara una década interpretando poemas y fuera incapaz de leer el borrador horrible en el que se estaba convirtiendo mi propia vida. Conocí a Sonia a los 24. Nos casamos a los 25. Ella era luminosa. Tenía una energía que compensaba mi naturaleza reservada. Yo soy tranquilo, metódico. Soy el tipo de hombre que cree en la constancia, en el compromiso como un acto de voluntad diaria, no como una emoción pasajera. Crecí en un entorno humilde y mi único sueño real, más allá de los libros, era tener una familia. Un hogar. El destino, supongo, tiene un sentido del humor retorcido. A los 28, después de años intentándolo, llegó el diagnóstico, infertilidad. De ella. La noticia la rompió. Vi cómo esa luz que tenía se atenuaba hasta convertirse en un piloto tembloroso. Se marchitó. Y yo, fiel a mi naturaleza, me dediqué a ser su soporte. Nunca, ni por un segundo, la culpé. Ni una sola vez dejé que sintiera que era menos mujer o que mi amor había disminuido. Al contrario. Redoblé mis esfuerzos. Me convertí en su cuidador, en su protector. Trabajaba horas extra para pagar pequeños lujos que la hicieran sonreír. Mi vida entera se reconfiguró en torno a un objetivo, que Sonia no sintiera ese vacío. Como no podíamos tener hijos propios, volqué esa energía en el único niño que teníamos cerca, Alberto. Alberto es el sobrino de Sonia. Lo conocí cuando tenía 14 años, un adolescente rebelde y problemático, carne de cañón para una vida mediocre. Su madre, la hermana de Sonia, estaba sobrepasada. Vi en él una inteligencia que nadie más parecía notar. Así que lo tomé bajo mi ala. Hablé con él de libros, de filosofía, de la vida. Le ayudé con sus tareas. Cuando llegó el momento, moví cielo y tierra para conseguirle una beca. Celebré cuando entró a la universidad, en otra ciudad, para estudiar ingeniería. Lo traté, sin decirlo en voz alta, como al hijo que nunca tuve. Sonia parecía feliz con el arreglo. Nuestra casa era su refugio. Éramos nosotros tres, una familia improvisada pero, a mis ojos, sólida. Nuestra vida era tranquila. Rutinaria, sí. La pasión de los primeros años se había transformado en un afecto cómodo, en la seguridad de saber que el otro estaba ahí. Para mí, eso era suficiente. Yo había construido un hogar basado en el sacrificio y la lealtad. Y creía, estúpidamente, que ella también. Actualización. El cambio fue sutil. Tan sutil que, al principio, lo achaqué a mi propia paranoia de profesor. Ocurrió hace unos 8 meses. Alberto, ya con 22 años, había terminado la universidad y estaba de vuelta en la ciudad, buscando trabajo. Sonia empezó a pasar más y más tiempo en casa de su hermana. Tengo que ayudarla con unos papeles, decía. Mi hermana no se aclara con la hipoteca. Alberto está teniendo problemas para adaptarse, necesita consejo. Las excusas eran plausibles. Yo asentía. ¿Qué clase de marido sería si le impidiera ayudar a su familia? Yo mismo le había enseñado a Alberto el valor de la familia. Pero empecé a notar un patrón. Mi habilidad para la observación, esa que usaba para destripar la obra de Salinger, empezó a activarse en mi propia casa. Sonia desaparecía por horas, pero solo los días que Alberto estaba en la ciudad. Los días que él visitaba a otros familiares fuera, ella estaba en casa, tranquila, aunque distante. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora estaba siempre boca abajo o en su bolso. Empezó a cuidar su aspecto de una forma que no había visto en años. Ropa nueva. Interés renovado por el gimnasio.
Se teñía el pelo con más frecuencia. Yo, el idiota, me sentí feliz por ella al principio. Qué bien que se sienta mejor, pensé. Quizás está saliendo de esa melancolía. Me dije a mí mismo que su fragilidad la hacía necesitar espacio, validación externa. Y yo se la di. Pero había algo en su mirada que no cuadraba. Una especie de impaciencia. Como si yo fuera un obstáculo en su día. La rutina de nuestro matrimonio se mantuvo, pero se sentía hueca. Las conversaciones eran superficiales. Cuando yo intentaba profundizar, ella se ponía a la defensiva. ¿Por qué analizas todo? ¿No puedes simplemente dejarme ser? Yo retrocedía. Siempre retrocedía. No soy un hombre de confrontaciones. Creo en la verdad, pero no en la confrontación. Creía que si le daba tiempo, me diría qué le pasaba. La verdad no me la dijo ella. Me la dijo la tecnología. Fue un martes. Yo tenía clases nocturnas. Volví a casa tarde, agotado. Sonia estaba en la ducha. Su teléfono estaba sobre la mesa de la cocina, cargando. No soy de los que espían. Mi concepto de lealtad me lo impide. Pero mientras me servía un vaso de agua, la pantalla se iluminó. Era una notificación de WhatsApp. De Alberto. El mensaje estaba a medio borrar por la previsualización, pero pude leer perfectamente. No puedo dejar de pensar en lo de anoche, tía. El vaso de agua se quedó en mi mano. No temblé. No grité. Sentí un frío absoluto, un silencio glacial que me llenó el pecho. Como si me hubieran sumergido en agua helada. Tía. La palabra resonaba. Un título de familia usado para encubrir algo grotesco. Sonia salió del baño, envuelta en una toalla, tarareando. Me vio quieto en la cocina. ¿Estás bien, cariño? Pareces un fantasma, dijo, con una ligereza que me revolvió el estómago. Yo levanté la mirada del teléfono, la miré a los ojos, y forcé la sonrisa más tranquila de mi vida. Solo cansado, respondí. El debate sobre el existencialismo se alargó. Ella asintió, ajena, y cogió su teléfono. Voy a la cama. No tardes. Me quedé solo en la cocina. El profesor de literatura acababa de encontrar el subtexto. Y era una mierda. Actualización 2. A partir de esa noche, me convertí en dos personas. Estaba el profesor, el hombre público que iba a trabajar, que bromeaba con sus colegas, que escuchaba los problemas de sus alumnos y les hablaba de la tragedia griega. Y estaba el observador, el hombre que volvía a casa y fingía que todo estaba normal, mientras cada fibra de su ser analizaba a la mujer que dormía a su lado. No dije nada. No la confronté. ¿Qué sentido tenía? Si lo negaba, yo quedaría como un loco celoso. Si lo admitía, vendría el drama, los gritos, las lágrimas. Y yo no quería drama. Quería la verdad. La verdad completa. Mi paciencia se convirtió en mi arma. Una semana después de ver el mensaje, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara de seguridad. Una de esas que se conectan por Wi-Fi y graban por detección de movimiento. La instalé en mi despacho. Mi despacho es mi santuario. Está lleno de mis libros, mis notas, mi vida. Le dije a Sonia que era por seguridad, por si entraban a robar. Ella ni siquiera levantó la vista del móvil. Buena idea, dijo. La cámara apuntaba sutilmente hacia la puerta de entrada de la casa, pero también cubría la entrada a mi propio despacho. Pasaron 2 semanas de normalidad fingida. 2 semanas en las que la besaba por la mañana sabiendo que su boca mentía. 2 semanas en las que Alberto vino a cenar un domingo y yo le pregunté por sus entrevistas de trabajo, mirándolo a los ojos, tratándolo como al hijo que siempre había querido. Mientras él me llamaba tío con una sonrisa carismática. La manipulación era tan evidente que me asqueaba. Y entonces, llegó el día. Otro martes de clases nocturnas. Estaba en medio de una explicación sobre Otelo, hablando de cómo la duda, una vez plantada, es un veneno que no necesita más pruebas que ella misma. Sentí vibrar mi móvil. Una notificación de la app de la cámara, movimiento detectado en despacho. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz no flaqueó. Seguí hablando de Yago y la manipulación. Terminé la clase, conduje a casa con una calma insoportable. No tenía prisa. La verdad ya estaba ahí, esperando. Entré. La casa estaba en silencio. Sonia estaba en la cama, fingiendo dormir.
El aire olía a un perfume que no era el suyo. Me senté en mi despacho. Cerré la puerta. Abrí el portátil y accedí a las grabaciones de la nube. Y allí estaba. 15 minutos después de que yo me fuera a dar clase. La puerta principal se abría. Sonia, mirando nerviosamente hacia la calle. Y luego él, Alberto. Entraron riendo en voz baja. Se besaron en mi pasillo. Se besaron con una desesperación que yo no había visto en ella en 15 años. Y entonces, la peor parte. No se fueron al dormitorio. No de inmediato. Caminaron hacia mi despacho. Él entró primero, como si fuera el dueño del lugar. Miró mis libros, mi escritorio. Cogió uno de mis bolígrafos. Sonia lo abrazó por la espalda. Se rieron de algo. Verlos en mi santuario. Ver al chico al que le pagué la universidad, al que le enseñé a leer a Dostoyevsky, profanar mi espacio, con mi esposa. No sentí rabia. No sentí ganas de gritar. Sentí lo que un arquitecto debe sentir cuando ve los planos de su obra maestra y descubre que los cimientos están podridos desde el primer día. No fue dolor. Fue la anulación. Toda mi vida, mis sacrificios, mi lealtad, mi protección, todo era una ilusión. Una narrativa que yo mismo había escrito para justificar una vida vacía. Me quedé sentado frente a la pantalla durante 1 hora. Sin moverme. El profesor de literatura acababa de interpretar la obra completa. Y el final era patético. Apagué el portátil. Me preparé un té. Y empecé a planificar. Actualización 3. Cuando la verdad es tan absoluta, no hay espacio para la negociación emocional. No quería venganza, no en el sentido tradicional. No quería exponerlos, ni arruinar sus vidas públicamente. Eso requeriría energía. Requeriría que me importaran. Y había dejado de importarme. Lo único que quería era salir. Pero no iba a salir como una víctima. Iba a salir como alguien que cierra un libro mal escrito. Mi venganza sería mi silencio. Mi inteligencia emocional, esa que Sonia siempre confundió con debilidad, se convirtió en mi herramienta. Durante los siguientes 3 meses, viví una doble vida impecable. Paso 1, la documentación. Me convertí en un archivista de mi propia desgracia. Hice copias de las grabaciones de la cámara. Recuperé mensajes borrados del servicio en la nube de Sonia, ella nunca fue buena con la tecnología. Guardé registros de fechas, horas, excusas. Compré una pequeña memoria USB. La guardé en un cajón de mi escritorio, dentro de una carpeta de cartón marrón marcada con mi letra pulcra, evaluaciones finales, 3er trimestre. Era la verdad, a fin de cuentas. Paso 2, la liquidación. Tenía algunos ahorros, pero también tenía cosas de valor que había coleccionado durante años. Primeras ediciones de mis novelas favoritas. Un reloj que me dejó mi padre. Empecé a venderlo todo, poco a poco, a través de internet. El dinero lo transfería a una cuenta bancaria nueva, en un banco distinto, a la que solo yo tenía acceso. Paso 3, el traslado. Solicité un traslado en el distrito escolar. Alegué motivos personales graves. Inventé una historia sobre una tía lejana enferma en otra ciudad, a varias horas de distancia, que necesitaba cuidados. Siendo un profesor con un expediente intachable, me lo concedieron con relativa facilidad para el próximo semestre. Paso 4, la fachada. Esta fue la parte más difícil. Tuve que seguir viviendo con ella. Tuve que seguir fingiendo. ¿Qué tal el día, cariño?, le preguntaba. Bien, ayudando a mi hermana, mentía ella. Qué buena eres, respondía yo, mirándola a los ojos. Comíamos juntos. Veíamos series. Ella se quejaba de su hermana, y yo escuchaba pacientemente. Alberto seguía viniendo a veces. Hablábamos de sus entrevistas. Yo era el perfecto mentor, el marido perfecto. Mientras tanto, en mi interior, yo era una máquina. Metódico, frío, eficiente. Cada día, tachaba algo de mi lista. Cancelar suscripciones conjuntas. Escanear documentos importantes. Buscar un apartamento pequeño en la nueva ciudad. Sonia se volvió más descuidada. La adrenalina de la aventura la hacía sentir intocable. A veces, la oía susurrar por teléfono en el baño, creyendo que yo estaba dormido. Yo solo cerraba los ojos y respiraba. Mi paciencia era mi escudo. Esperé al día perfecto. El final del semestre escolar.
Actualización final. El día de fue un viernes. Yo había pedido la semana libre para organizar mis notas del semestre. Convenientemente, Sonia me dijo que ella y Alberto iban a pasar el fin de semana fuera, ayudando a su hermana a pintar la casa nueva. La mentira era tan burda, tan perezosa, que ni siquiera me molesté en fingir que la creía. Perfecto, le dije, dándole un beso en la frente. Un beso gélido, de despedida. Conduce con cuidado. Ella se fue a las 8 de la mañana, radiante, como una adolescente que se escapa. A las 9, el camión de la mudanza estaba en la puerta. Los de la mudanza fueron rápidos. No me llevaba mucho. Mis libros, que eran mi verdadera familia. Mi ropa. Mi ordenador. El colchón de la habitación de invitados, donde llevaba durmiendo las últimas 3 semanas alegando dolor de espalda. Dejé todo lo demás. Los muebles que compramos juntos. Las fotos de nuestros aniversarios. Los regalos que me había hecho. Los dejé como el escenario de un crimen, como la utilería de una obra de teatro que había terminado. A las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. El silencio era absoluto, denso. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Caminé por las habitaciones una última vez. Me detuve en la puerta de nuestro dormitorio. La cama deshecha, con el olor de su perfume aún en el aire. No sentí nostalgia. Sentí el alivio de un paciente al que le quitan un miembro gangrenado. Caminé hasta la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Sobre esa misma mesa donde vi la notificación que lo empezó todo, coloqué los 3 elementos de mi despedida. Primero, los papeles del divorcio, firmados y con la fecha de ese día. Segundo, la memoria USB, la pequeña cápsula de veneno digital marcada como evaluaciones finales. Tercero, encima de todo, una sola hoja de papel doblada. Mi carta. La había reescrito docenas de veces, pero al final me decidí por la versión más limpia, la más fría. Sonia. Nunca quise una familia perfecta, solo una verdad compartida. Lo nuestro fue un poema hermoso hasta que empezaste a escribirlo con otra mano. No me busques. No te atrevas. Pasé la mano por la madera de la mesa. Metí la llave de la casa debajo de la carta. Y salí. Cerré la puerta principal y escuché el clic de la cerradura por última vez. No miré atrás. Conduje durante 4 horas. El sol se ponía frente a mí, tiñendo el cielo de un naranja violento. No puse música. Solo el sonido monótono de la carretera. A mitad de camino, me detuve en una gasolinera en medio de la nada. Saqué mi tarjeta SIM del teléfono, la partí en 2 con mis uñas y la arrojé a un contenedor de basura oxidado. Fue un acto físico, un corte final. Llegué a mi nuevo apartamento de noche. Es pequeño. Una habitación, una sala, una cocina minúscula. Las paredes son blancas y están vacías. Esa noche dormí en el colchón en el suelo, rodeado de cajas de libros. Dormí profundamente por primera vez en 8 meses. Pasó una semana antes de que llegaran las noticias. Me llamó un antiguo colega, Damián. Su voz sonaba alterada. Tío, ¿estás bien? Sonia ha denunciado tu desaparición. La policía fue a tu casa. Estoy bien, Damián, le dije con calma. Necesitaba un cambio. Pero, ¿qué ha pasado? Sonia está destrozada. Su hermana me llamó gritando. Dijo que Sonia encontró unos papeles, un pendrive. No para de llorar, dice que lo arruinó todo. Alberto, tío, dicen que Alberto. Damián, lo interrumpí, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Aprecio tu preocupación. Pero ese capítulo de mi vida ha terminado. No vuelvas a llamarme para hablar de ella. Colgué. Me han dicho que la familia está rota. La hermana de Sonia no le habla. Alberto se ha ido de la ciudad, es un paria. Sonia, al parecer, sigue en la casa vacía. Sola. No me importa. No siento satisfacción. No siento nada. Ahora vivo aquí. Mi rutina es simple. Me levanto, preparo café, leo. Voy a la escuela. Doy mis clases. Vuelvo a casa. Sigo siendo profesor de literatura, pero mis clases han cambiado. Cuando leemos Otelo, ya no hablo de los celos. Hablo de la anatomía de la mentira. Cuando leemos Madame Bovary, no hablo del romance.
Hablo del vacío existencial que nos lleva a destruir lo único bueno que tenemos. Mis alumnos dicen que soy profundo. No soy profundo. Solo estoy hueco. A veces, por la noche, miro por la ventana de mi nuevo apartamento. Veo las luces de una ciudad que no conozco. No pienso en ella, no realmente. Pienso en la narrativa. En cómo un hombre puede dedicar su vida a construir una historia de amor y sacrificio, solo para descubrir que él era el único personaje que creía en ella. No obtuve justicia. No obtuve venganza. Solo obtuve el silencio. Y la verdad más cruel, la que la debe estar consumiendo ahora mismo, es que ella sabe que yo lo sé todo. Y nunca, jamás, tendrá la oportunidad de darme sus excusas, de llorar, de pedir perdón. La dejé sola con la verdad desnuda, sin el alivio de mi ira. La dejé sola con el eco de la casa vacía. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.